Siguiendo con el set de preguntas, ahora nos tocaría la pregunta número 3, que está acá abajo planteada. ¿Cuántos países tienen índices de CO2 mayores a la media? Para ello, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a utilizar y les vamos a mostrar un método que es para recodificar una variable. Y en realidad en este caso vamos a generar una nueva variable, que es la variable CO2, pero a partir de la que ya existe. Entonces vamos a hacer una variable de tipo dicotómica, es decir, con valores 1 y 0, donde vamos a indicar si es que un país está sobre o bajo el promedio de las emisiones de CO2, ¿ok? Dicho esto, un método que nos sirve para generar recodificación es el método WHERE. Este método en realidad pertenece a la librería NumPy. Es un sí. Entonces acá la sintaxis de este método es que vamos a definir la variable que vamos a trabajar, utilizamos NumPy, el método WHERE, le vamos a entregar una condición y le vamos a poner, seguido de una coma, el valor que tiene que entregar si es que es verdadero y después coma el valor si es que es falso la condición que estamos planteando. Entonces nosotros, como queremos saber en la pregunta 3 cuántos países tienen índices de CO2 mayores a la media, lo que vamos a crear es la variable CO2 recodificada utilizando el método de NumPy, entonces .where, y acá vamos con la condición. La condición es de la base de datos Nations, los casos de la variable CO2 en que sea mayor que el promedio. Entonces ahí está la variable. Vamos ahora a definir este valor mayor que el promedio, que si se acuerdan, cuando calculamos los estadísticos básicos usábamos el nombre de la columna y le calculábamos con .min el promedio. Entonces acá le estamos diciendo que los casos en que la emisión de CO2 sea mayor que el promedio, ahí está la condición, yo le voy a pedir que entregue valor 1 a esos casos y valor 0 a los casos en que no coincida. Ejecutamos esta línea de código y si sale todo bien nos va a aparecer el check verde al lado izquierdo, y para poder observar que se ha creado esta nueva columna nosotros usamos de definition el método .head para poder mirar las columnas. Y si se fijan, acá ya me apareció la nueva columna que hemos creado, que es CO2 recodificada con valores 0 y 1, donde si tiene valor 1 es porque la emisión de CO2 de ese país es mayor que el promedio. Ahora, acá está la información, pero nosotros queremos en realidad saber cuántos son los casos, quiénes son esos. Para ello vamos a utilizar, para saber esta respuesta, una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Como ya tenemos una variable que es categórica con valores 0 y 1, vamos a utilizar el método valueCount, que más que nada nos entrega una tabla de frecuencias en que dice cuáles son la cantidad de veces que aparece cada una de las categorías de la variable. Entonces tenemos 130 casos en que el valor de CO2 de emisiones del país es menor que el promedio y 64 casos en que las emisiones de CO2 son mayor que el promedio. Por tanto, podemos dar respuesta a la pregunta 3, ¿cuántos países tienen índice de CO2 mayor que la media? 64 países en total tienen mayores emisiones de CO2 que el promedio de la muestra. De todos modos, les voy a mostrar una forma un poquito más sofisticada de dar respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, si yo estuviera en una prueba y quisiera mostrar esto de mejor forma, presentar mejor la información, un método que se puede agregar al método valueCount es un slice. Esto ya lo habíamos visto cuando estábamos trabajando con listas en el comienzo de este taller, pero si yo utilizo paréntesis cuadrados y le pongo el número de la posición que quiero que me muestre, acá con el slice, que se llama estos paréntesis cuadrados 1, este es el valor 0, este es el valor 1, pero es por posiciones. Justo coincide con que el valor 0 y 1, pero la posición 1 corresponde al valor 1, que son 64. Entonces, si yo ejecuto esta línea de código, lo que me va a entregar es el valor 64, que es la posición número 1, ¿cierto? Posición 0, posición 1. Entonces yo podría hacer una forma más sofisticada con la función print. Vamos a mezclar texto y un poco de números, y con eso, si yo ejecuto esta línea de código, pueden ver una respuesta un poquito más sofisticada y dice como existen 64 países con índices de CO2 mayores a la media, emisión de CO2 mayor a la media.
Ahora, por último, les voy a mostrar una variación del método Value Counts, y es que también nos puede entregar los datos, pero en modo porcentual. Entonces, basta con que yo al método Value Counts le agregue un carácter en el paréntesis, y con eso, puede ser cualquiera. Yo acá estoy usando el porcentaje para ejemplificar que me va a mostrar el porcentaje, pero también podría ser un signo de peso, un gato, cual sea. Cualquier carácter que pongamos entre comillas adentro del paréntesis de Value Counts, vamos a dejar el porcentaje. Si yo lo ejecuto, con esto me muestra los resultados de la tabla de frecuencia, pero en porcentajes. Entonces yo sé que el casi 33% de los países de esta dataset tienen emisiones de CO2 mayores que la media.